Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis de una serie especial de este final de año como lo ha sido Miércoles o Merlina o Wednesday. Un proyecto que sin destacar por ejemplo demasiado en su historia o sin ser especialmente novedoso en muchas cosas que plantea, ha sido un fenómeno de masas. Su impacto en internet ha sido memorable y los números que ha conseguido hacer en Netflix han resultado absurdos. Por eso hoy quería centrarme un poco en analizar este fenómeno que ha sido esta serie y explorar por qué ha conseguido mover a tanta gente y convertirse en un fenómeno social. Tenemos que comenzar hablando de cómo las plataformas de streaming aspiran muchas veces a crear series, contar una historia, estrenarla, que la gente la vea y que la gente se olvide. Entonces, ¿cómo se valora si una serie ha sido un éxito o un fracaso? En general, un proyecto puede funcionar bien de muchas maneras. Puede, por ejemplo, desde el principio mover mucho público y considerarlo exitoso ya justamente por eso, o quizá también no tiene demasiado público, pero es capaz de mantener a esos fieles seguidores a lo largo del tiempo y temporada tras temporada. Pero luego hay algunos proyectos, algunas series que por un motivo u otro trascienden el simple y mero hecho de ser un producto cultural para convertirse en un fenómeno de masas y tener un impacto impresionante en la sociedad. Miércoles, Merlina o Wednesday, que ya es curioso que tenga 3 títulos, en mi opinión ha roto esa barrera. Y que eso suceda no depende solamente de la calidad cinematográfica de la obra, sino de cómo impacta o cómo llega a la sociedad, y hoy quiero explorar por qué esta serie ha conseguido que esto suceda así. Vamos a explorar y analizar los factores que hacen de Miércoles o de Merlina una serie propensa a convertirse en la serie de moda. Una de las claves para crear una historia que se convierta en un fenómeno social instantáneo es que el producto tenga los ingredientes adecuados. La primera clave es que la serie sea un éxito antes incluso de que ésta haya salido. Con esto me refiero a que plantear una serie relacionada con una franquicia exitosa o que la gente ya conoce tiene cierto terreno ganado. En el caso de Miércoles, todos conocíamos ya de antemano a la familia Addams y el personaje de Miércoles ya estaba bastante arraigado en la cultura popular, por lo que esto ayuda a crear una comunidad de fans que esperan la serie con muchísimas ganas antes incluso de su fecha de estreno. Esta es la base sobre la que se construye un éxito de tal calibre. Además, el propio creador de la serie, Tim Burton, también tiene su propia legión de fans y se le entrega un proyecto que tiene esos toques de oscuridad, esos toques de ser un poco macabro, que casan a la perfección con su estilo visual y la temática habitual de sus obras. Es verdad que Tim Burton lleva una serie de proyectos que no han triunfado tanto como lo hacían sus grandes películas del pasado. Pero aunque esto haya sido así durante los últimos años, su nombre sigue en la cabeza del público y de la gente con cierto cariño, con lo cual esa es otra victoria que ya tenemos de antemano antes de ver la serie. Finalmente, también es clave para un éxito instantáneo plantear una serie con un tono fácil y accesible y además añadirle ciertos elementos de la fantasía juvenil que ya han funcionado en otras ocasiones. Hay muchas ideas de esta serie que pueden provenir directamente de sagas anteriormente exitosas como por ejemplo Harry Potter, Crepúsculo o Percy Jackson. Es verdad que a mí personalmente me ha llamado la atención lo mucho que se parece esta historia o la cantidad de elementos que coge de la saga de Harry Potter. Una escuela para niños distintos, los ataques de un monstruo a los alumnos como por ejemplo en la cámara secreta, una alumna prepotente que es la villana que es Bianca, un término para distinguir a los alumnos especiales de los que no, normie tal y como los llaman, o incluso el villano, sus motivaciones y esa escena final que bueno, nos recuerda bastante directamente a una escena de Harry Potter. Como veis, son un montón de ingredientes que ya de por sí hacen atractiva la historia, accesible para que la gente pueda conectar con ella de una forma sencilla. No digo que las series que son más enrevesadas, complicadas o difíciles de entender no lleguen a convertirse en fenómenos sociales, porque a veces lo consiguen, pero como que llevan un poco más de tiempo y la gente tiene que entrar poco a poco y tarda un poquito más en calar en la audiencia en general. Cuando una serie es más sencilla, más distendida, esa conexión del público con ella es más inmediata. Pero bueno, como veis, esto no es una fórmula que funcione siempre de forma matemática. Tú no siempre coges un director que ya ha triunfado una historia de una franquicia, lo juntas y te da un producto que termine siendo un fenómeno de masas. Hay otras historias que tienen estos ingredientes y terminan estampándose y no siendo un éxito, con lo cual hay más elementos que entran en juego en esta ecuación. Sí, los tiempos han cambiado y la forma de consumir series y contenido en internet no tiene nada que ver con lo que sucedía hace unos años. Ahora, cuando una serie consigue llegar hasta un público, sobre todo juvenil, sus efectos se ven reflejados en las redes sociales y en los trends que podemos encontrar en ellas. Miércoles era una serie perfecta para conseguir un impacto significativo en internet
por distintos motivos clave. Uno de ellos, por ejemplo, es que la protagonista tiene un estilo y una vestimenta fácilmente reproducibles. Es relativamente sencillo y barato disfrazarte de ella, de forma que puedes crear contenido referencial muy fácilmente. Además, la serie, por ejemplo, también tiene romances adolescentes, que esto, quieras que no, crea estos ships de gente que quiere que este personaje se junte con el otro, que este le cae mal y prefiere que esté con el otro, y eso genera también hay una especie de fenómeno fan de gente que sigue estas historias románticas y fantasea un poco también con ellas. Y por otro lado, como no, creedme que esto es bastante importante, la serie también tiene un baile carismático, y hoy en día eso es importante para moverte en redes sociales. Tened en cuenta que las discográficas o productoras no tienen ninguna duda en que conseguir un tren exitoso, por ejemplo en TikTok, hace que la serie o la canción que quieras mover se expanda como la pólvora entre el público juvenil y no tan juvenil, porque ya hoy en día, como digo, todo el mundo está conectado a internet. Ha habido miles de personas disfrazadas de Miércoles o de Merlina haciendo el baile de la escena de la serie, y eso es simplemente publicidad gratuita para la plataforma de Netflix. Tú imagínate que no conoces la serie y de pronto te encuentras con ese baile en tu móvil y después ves a otra persona que también lo hace y otra, o incluso el influencer que te gusta lo reproduce, y esto te llama la atención, te suscita curiosidad por saber de dónde ha salido este baile, por qué todo el mundo está hablando de esta serie y te entran ganas de verla. Con lo cual, como digo, es una publicidad perfecta, orgánica, que hace involucrarse a la gente, participar de algo y consigue que el proyecto sea doble o triplemente conocido. Y esto como tal ha sucedido con la serie de Miércoles. También me gustaría comentar que esta serie es una investigación. Es verdad que no es una investigación demasiado profunda y es bastante relajada, y aunque en este caso no suceda así porque Netflix lanza los capítulos todos juntos el mismo día, es verdad que con otro formato la gente podría haber disfrutado mucho más teorizando sobre ella y hablando sobre quién verdaderamente podía ser el asesino, quién era el monstruo, quién estaba detrás de todo lo que sucedía y demás. Estas teorías también unen mucho al fandom, consiguen mantener a la gente enganchada y hacer que quieran ver el siguiente episodio, pero como veis en este caso no ha sucedido así porque a Netflix no le gusta este formato y en mi opinión a veces con algunas series sobre todo pierde esa oportunidad de generar aún más impacto en la gente. Pero bueno, en este caso no ha sido necesario porque tiene otros elementos que funcionan por sí solos. Vale, entonces esto ya es suficiente, tener un gancho en internet, una historia que de por sí es reconocible de una franquicia con la que la gente ya está familiarizada o incluso un director con una legión de fans. Pues no, ni siquiera esto es suficiente para conseguir que la historia se convierta en un fenómeno como tal, porque en sí la serie también tiene que tener cierta calidad y que consiga destacar al menos en aspectos que le den ese empujón final para llegar a la cima, para convertirse en ese fenómeno social que os he comentado. El punto final para que los ingredientes que hemos planteado tengan verdaderamente un impacto en internet y en el público es hacer las cosas bien a nivel cinematográfico. En este sentido, quiero dejar claro que, por ejemplo, el guión de la serie para mí no ha sido nada de otro mundo, el misterio en sí del monstruo personalmente no me ha resultado especialmente interesante y a nivel de dirección tampoco es una maravilla, es sencilla pero también es eficaz. O sea, funciona la dirección de la serie. Pero esto no impide que la serie tenga otros apartados en los que realmente sí consigue destacar con creces, como son el apartado visual, fotografía incluso, el vestuario o el carisma de sus personajes, especialmente de su protagonista. El apartado visual bebe directamente del estilo de su director, ya reconocible, de Tim Burton, pero es verdad que lo hace de una forma un poco más destilada, quizá un poco más sofisticada y menos evidente que en otras obras del autor. La simetría, el diseño de las criaturas, la oscuridad, cómo juega con la iluminación y los colores, o los contrastes, por ejemplo el de la habitación entre Miércoles y su amiga, son elementos que Burton aplica con mucho estilo en esta serie. Quizá algo menos oscuro que en otras de sus películas y adaptado a una historia más juvenil, pero lo cierto es que todo funciona y de maravilla además. Pero para mí lo que es el eje claro de esta serie y lo que verdaderamente carga con el éxito de este proyecto es la caracterización de Miércoles y el carisma que desprende la muchacha por los cuatro costados. Con una interpretación satírica, exenta de emociones, plagada de contestaciones mordaces, con un lenguaje corporal frío y espigado y a la vez muy divertido todo en general, Jenna Ortega consigue dar vida a una Miércoles o Merlina que está a la altura del personaje icónico que representa. Es muy divertido verla, interesante presenciar los entresijos oscuros del personaje y disfrutamos, como os he dicho antes, en los contrastes que genera un miembro de la familia Addams con los otros personajes, remarcando lo que os he dicho de su mejor amiga. Es un personaje que además destaca en la mayoría de disciplinas en las que participa, es inteligente, intuitiva, sabe pelear y se cuida ella solita.
solita, pero al mismo tiempo le cuesta mucho permitirse sentir algo o conectar incluso con esos sentimientos que ella tiene. Da la espalda a sus emociones y antepone muchas veces su orgullo ante cualquier conflicto que se presenta. A nivel psicológico podría estar incluso dentro del espectro autista, ya que tiene características que cuadran no para incluirla ahí, por ejemplo. Pero lo cierto es que resulta muy satisfactorio ir viendo su evolución, observarla en situaciones que hacen que el personaje se desarrolle e ir viendo cómo esa coraza que ha puesto entre ella y el mundo va cayendo y va conectando con personas poco a poco. Tim Burton además consigue que la trama gire en torno a ella de una forma natural, reinventando la fórmula de la familia Addams con notable éxito. El resto de miembros de la familia, aunque aparecen poco en esta primera temporada, al mismo tiempo también tienen muchísimo potencial para ser desarrollados en temporadas futuras, por lo que esta puede convertirse en una de las grandes series del futuro de la plataforma. Por lo tanto, Miércoles es una serie cómica que no se toma demasiado en serio a sí misma en el mejor de los sentidos, no tiene una gran historia, ni tampoco innova demasiado en los elementos que toma para crear la historia, pero este cóctel o esta mezcla está muy bien realizada. Encuentra su tono de una forma desenfadada, acierta con la creación de personajes y borda el apartado visual, haciendo que la serie se convierta finalmente en un producto muy pero que muy carismático y dejándonos una de las series más divertidas, amenas y exitosas del año. Así que nada, hasta aquí el análisis, un poco diferente esta vez sí, de por qué la serie de Miércoles o de Merlina ha triunfado. Como voy un poco tarde con la historia, quería aportar un punto de vista diferente y aportar algo distinto con este vídeo. Como siempre ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de esta y otras series, dejad un like si el vídeo os ha gustado, comentad, seguidme en redes sociales, todo lo que podéis hacer ya sabéis para apoyar mi canal y nos vemos dentro de poco por aquí. ¡Hasta pronto! Para terminar, os recuerdo que este año he publicado un libro, Nubes de Óxido, que puede adquirirse en el link de la descripción, y está disponible tanto en España como en un montón de países de Latinoamérica. Así que ya sabéis, esta es una forma de apoyar el canal. Muchas gracias.